Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En vídeos anteriores ya hemos visto qué son las propiedades de la materia y según aquellos aspectos de la misma que queríamos valorar, distinguíamos entre propiedades cuantitativas o cualitativas, propiedades extensivas o intensivas y entre propiedades específicas o generales. En este vídeo nos vamos a centrar en una propiedad específica muy importante, que es la densidad. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar a un like, os podéis suscribir y podéis compartir el vídeo. Empezamos. Mirad, como os he dicho, nos vamos a centrar en la densidad. ¿Y qué es esto de la densidad? Pues bien, es la relación entre la masa y el volumen de una sustancia. Esta sustancia puede ser sólida, líquida, gaseosa, da igual. Tenéis que saber que la densidad es una magnitud derivada. ¿Por qué? Porque se puede expresar en función de magnitudes fundamentales. Y es que la masa es una magnitud fundamental y su unidad en el sistema internacional es el kilogramo. Y el volumen no es una magnitud fundamental, sino que es derivada, pero también se puede expresar en función de una magnitud fundamental, que es la longitud. Por ejemplo, el volumen de un cubo. Sabéis que en un cubo todas sus aristas tienen la misma longitud. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo puedo calcular su volumen a través de su fórmula, que es lado por lado, que sería el área de la base, multiplicado por la altura, que también va a tener la misma longitud, porque ya os he dicho que todas sus aristas tienen la misma longitud en un cubo. Pues bien, entonces el volumen es una magnitud derivada porque la puedo expresar en función de la longitud, en este caso la longitud elevada al cubo. Os recomiendo que veáis el vídeo en el que explicaba la diferencia entre una magnitud derivada y una magnitud fundamental, porque ahí lo explico de forma muy detallada. Bien, ahora os pregunto, ¿cuáles son las unidades en el sistema internacional para la densidad? Vosotros sabéis que para la masa, si habéis visto los vídeos anteriores, es el kilogramo en el sistema internacional. Es decir, que la unidad en el sistema internacional para la masa es el kilogramo. ¿Y para el volumen? ¿Cuál es? Pues yo sé la de la longitud, porque el volumen no es una magnitud fundamental. Entonces, en el caso de la longitud, yo sé que la magnitud fundamental es el metro. Y entonces, al estar hablando del volumen, ya sabéis que trabajamos con unidades cúbicas. Entonces diría que es el metro cúbico. Por tanto, las unidades de la densidad en el sistema internacional sería kilogramo dividido entre metro cúbico. ¿Me puedo encontrar la densidad expresada en otras unidades? Sí, por supuesto. Y unas muy utilizadas son el gramo partido por centímetro cúbico. También podemos verla en kilogramo partido por litro, gramo partido por mililitro. Como podréis apreciar aquí, no estoy empleando unidades de volumen, sino de capacidad. Y también existen unas relaciones entre las unidades de volumen y las unidades de capacidad, que además os había dado una frase divertida para aprender esta relación. Pues bien, podéis ver el vídeo donde lo explico perfectamente. El caso es que tenemos las unidades en el sistema internacional para la densidad, esta sería la fórmula, y luego tenemos otras unidades que son muy comunes también. Entonces, generalmente podéis verla expresada en estas otras, pero hay más. Y la densidad es muy importante porque, como os comentaba, es una propiedad específica de la materia. Esto quiere decir que me sirve para identificar la materia. Por ejemplo, si me dicen que la densidad de una determinada sustancia es 2,7 gramos partido por centímetro cúbico, yo puedo concluir, mirando en tablas, que estamos hablando del aluminio. Es decir, que cada sustancia pura tiene su valor de densidad específico y aparece recogido en tablas. Por eso me sirve para identificar la materia. Pero ojo, esto no ocurre con la masa ni con el volumen. Es decir, que yo puedo tener dos objetos que tengan la misma masa y si solo me dan ese dato y ni los puedo ver ni nada, pues entonces no puedo concluir que estoy hablando de aluminio. Mirad, os voy a poner un ejemplo. Aquí tengo una pieza de aluminio y aquí tengo una pieza de cobre. Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo las pongo en la balanza, tienen la misma masa. Entonces, que si a mí solo me dan el valor de la masa y no puedo ver ni las piezas, pues entonces no puedo concluir que se trata de aluminio o de cobre. Tendría que verlas, analizarlas, para ver otras características de estas piezas. Pues bien, la masa es una propiedad general y no me sirve para identificar la materia. Y lo mismo le sucede al volumen. Yo puedo tener dos piezas con dos volúmenes iguales y a no ser que las analice más en profundidad y sepa otras características de esas piezas, pues entonces no puedo concluir de que estoy hablando de un tipo de material en particular, por ejemplo, aluminio o cobre. Y para calcular la densidad, ¿qué puedo emplear?
Pues como es una relación entre la masa y el volumen, pues depende de qué sustancia esté hablando. No es lo mismo hablar de una sustancia sólida que de una líquida, que de una gaseosa. Entonces, por ejemplo, si tenemos una sustancia sólida, pues ¿cómo calculo su masa? Pues a través de una balanza electrónica o balanza de platillos, ya sabéis. Entonces hallaría su masa. Y para calcular el volumen, pues depende. Si estoy hablando de un sólido regular, como por ejemplo este balón, ¿veis que es un balón de baloncesto? ¿Veis que es una esfera? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo sé que el volumen de una esfera es 4 tercios por pi por r al cubo. Entonces, empleando esta fórmula y conociendo el radio de este balón, de esta esfera, pues podría hallar el volumen de este balón. Esto es para sólidos regulares, ya os digo, es decir, que puedo aplicar una fórmula matemática. Pero cuando el cuerpo no es regular, como por ejemplo este tornillo, pues entonces lo que voy a hacer es sumergirla en un líquido, por ejemplo, que esté dentro de una probeta. Sabéis que en una probeta aparece graduada en una escala de milímetros, entonces va a aumentar el volumen del líquido que hay dentro. Si sumerjo esta pieza dentro del líquido, entonces mediante la diferencia de volúmenes, volumen final menos volumen inicial del líquido, pues yo podría calcular el volumen de este sólido irregular. Y una vez que conozco la masa y el volumen, pues ya solo tendría que dividirlas y obtengo un valor. Por ejemplo, en el caso del aluminio sería 2,7 gramos partido por centímetro cúbico. En el caso de una sustancia líquida, como por ejemplo el agua, bueno, pues que la masa la puedo calcular a través de una balanza electrónica también. En este caso, obviamente, no puedo poner el agua en la balanza, sino que tengo que introducirla en un recipiente. Taro la balanza, es decir, la pongo a cero, y después ya podría medir lo que es la masa de agua. Y una vez que tengo la masa de agua, el volumen, ¿cómo lo calculo? Pues mirando en la probeta, y entonces divido y ya tengo la relación entre la masa y el volumen, que es la densidad. Y en el caso del agua, el agua pura, pues su densidad es 1 gramo partido por centímetro cúbico. Es decir, que si me dicen que la densidad de una sustancia pura es 1 gramo partido por centímetro cúbico, yo puedo concluir que estamos hablando del agua. Bien, ahora os voy a demostrar a través de un ejemplo que el valor de la densidad de una sustancia nunca cambia. Entonces, por ejemplo, me voy a centrar en la sustancia llamada aluminio. Vamos a ello. Mira, tengo dos láminas de aluminio. Una es más grande que la otra. Fijaros. Entonces, esta lámina tiene una determinada masa que va a ser mayor que esta, porque es más grande. Y además, su volumen va a ser mayor que este volumen. Por tanto, lo que voy a hacer es, en una balanza electrónica, voy a medir la masa de estas dos láminas de aluminio y luego voy a calcular su volumen. Vamos a hacerlo. Mirad, la masa de la pieza 1, que es la más pequeña, pues tiene una masa de 15 gramos y tiene un volumen de 5,5 centímetros cúbicos. ¿Cómo he calculado el volumen? Bueno, pues como estamos hablando de un paralelepípedo, pues ya sabéis que para calcular este volumen, ¿qué hacemos? Pues ponemos volumen igual a área por la altura. Entonces calculo el área, este es el lado A y este es el lado B. El área sería A por B, es decir, un lado por el otro lado, y después multiplico por la altura. Y la altura, por cierto, es mínima. Fijaros la altura que tiene esta pieza, el grosor, vamos. Pues entonces realizo esta operación y me da, en el caso de la pieza 1, de volumen 5,5 centímetros cúbicos. Y en el caso de la pieza 2, como tiene otras dimensiones, lógicamente, A y B son distintos, pues entonces va a tener otro volumen distinto. ¿Qué hago ahora? Bueno, pues ahora haría una relación entre la masa y el volumen, porque es precisamente la densidad. Entonces calculo la densidad y ¿qué observo? Que en ambos casos obtengo el mismo valor, porque estamos hablando de la misma sustancia, que es aluminio. Si mido la densidad de otra sustancia distinta, como por ejemplo el plomo, pues obtengo otro valor distinto, porque estamos hablando de otra sustancia diferente. El plomo concretamente tendría una densidad de 11,3 gramos partido por centímetro cúbico. Como veis, la densidad es sumamente importante
para identificar la materia. Y además, fijaros, es muy importante conocerla por la siguiente razón. Fijaros en este vaso de precipitados. Como veréis, si introduzco en él el corcho, ¿qué ocurre? Que flota. Esto quiere decir que el corcho tiene una menor densidad que el agua. El agua tiene una densidad de 1 gramo partido por centímetro cúbico y el corcho pues tiene una densidad mucho menor, que es 0,25 gramos partido por centímetro cúbico. Si ahora quito el corcho e introduzco plomo, mirad, plomo, ¿qué ocurre? Que se hunde. ¿Quién tiene mayor densidad? El plomo, porque se hunde. Y el agua tiene una menor densidad que el plomo. El agua tiene de densidad 1 gramo partido por centímetro cúbico y el plomo tiene una densidad de 11,3 gramos partido por centímetro cúbico. Como veis, es de suma importancia entender el concepto de densidad de una sustancia. Y hasta aquí este vídeo sobre la densidad. Espero que hayáis entendido todo lo que os he explicado. Por supuesto que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!